desoxirribonucleicos, los cuales participan en los procesos de la genética molecular que conducen a la síntesis de proteínas de todos los organismos. Entonces, todas estas bases moleculares o bioelementos van a conformar todo aquello. Entonces, no solamente va a existir diferencias morfológicas, también va a haber metabólicas y funcionales entre los organismos de las diferentes especies biológicas. Entonces, por ejemplo, en la Tierra existe una gran diversidad de elementos químicos, de los cuales solamente una pequeña parte constituye el material que es complejo y altamente organizado de los seres vivos, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos tienen una composición química similar. Y esa composición química está constituida por una serie de elementos químicos o bioelementos, que de acuerdo a la cantidad necesaria en el organismo, estos se van a dividir en primarios, secundarios y oligoelementos. Entonces, acá tenemos lo que son los primarios. Los primarios están conformados por los famosos CHOMS, esto siempre se los digo. Suele ser pregunta de examen esto, así que pueden resaltar esa parte. Los CHOMS se van a encontrar en nuestro organismo un 96%, es decir, que estos se van a encontrar en mayor cantidad. Los bioelementos secundarios vamos a encontrar a lo que es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, y estos ya se van a encontrar en menor cantidad. Estos bioelementos secundarios van a ser necesarios en menores cantidades porque cada uno de ellos va a formar las estructuras que cumplen funciones importantes en los seres vivos, como por ejemplo el calcio que se encuentra en los huesos, el potasio que funciona como una enzima en la síntesis de las proteínas, el magnesio se va a encontrar como un cofactor. El cofactor sería la parte no proteica de las enzimas, ¿cierto? Entonces, además de estabilizar los ribosomas, las membranas celulares, también vamos a tener el hierro, que este es necesario para la síntesis de los citocromos. Entonces, cumplen funciones también los bioelementos secundarios. Después vamos a tener a los oligoelementos, que estos son bioelementos que se necesitan en pequeñas cantidades, pero no por eso van a dejar de ser importantes. Entonces, acá tenemos el manganeso, el zinc, el cobalto, el níquel, el cobre, los cuales todos ellos cumplen funciones como enzimas y cofactores. Bien, aquí nos indica que los elementos químicos que constituyen los seres vivos se llaman bioelementos. ¿Sí? Eso es cierto. Entonces, los bioelementos van a reaccionar entre sí para formar las biomoléculas. ¿Cuáles serían las biomoléculas? Acá tenemos que las biomoléculas van a ser o se van a dividir en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Es decir, que estas biomoléculas se va a dar a partir de la reacción de los bioelementos. Entonces, tengan mucho cuidado en confundirse ahí. Bioelementos es diferente a las biomoléculas. Ok, denme un ratito, por favor. Bien, continuando, les decía que los bioelementos van a reaccionar entre sí para formar las biomoléculas, las cuales van a ser las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas, las que podemos observar acá. En las inorgánicas vamos a encontrar
al agua, las sales minerales y los gases. En cambio, en las biomoléculas orgánicas vamos a encontrar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Bien, hasta esta parte, ¿tienen todo claro? ¿Tienen alguna duda, tal vez? Bien, en las biomoléculas orgánicas, estas van a estar compuestas principalmente por átomos de carbono, ¿sí? Solamente en las biomoléculas orgánicas. Bien, a continuación vamos a desarrollar lo que son las biomoléculas inorgánicas y después las orgánicas. Esto con mucha atención en su estructura y su función que cumplen en los seres vivos. Entonces, vamos a ver primero con las biomoléculas inorgánicas. Bien. Vamos a comenzar con lo que es el agua. Acá nos dice que el agua es el principal disolvente orgánico. Esto gracias a sus enlaces de hidrógeno que provocan una dispersión y disolución de otras sustancias que son polares y también son un medio de transporte para muchas moléculas. Acá tenemos la representación de la molécula del agua. El agua siempre va a estar formado por oxígeno y dos hidrógenos, ¿sí? Esta es su manera estructural, es así como se ve. Entonces, el agua es una sustancia química que es la más abundante de la materia viva y por tanto todas las reacciones químicas que experimentan los seres vivos se realizan en medio acuoso. Entonces, su carácter es tiene un carácter de dipolo. Esto permite establecer enlaces de hidrógeno formando grupos de moléculas. Entonces va a ir alcanzando pesos moleculares elevados y se va a ir comportando como un líquido. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales del agua? Sus características fundamentales y también funciones, vamos a encontrar que tiene una elevada fuerza de cohesión o elevada capacidad térmica. Esto es debido a los puentes de hidrógeno que lo explica que sea un líquido incomprensible y esto va a hacer que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de la capilaridad. Entonces, un ejemplo de esto es que, por ejemplo, los mosquitos, si alguna vez han visto ustedes el río o el agua, no se entran de golpe, ¿no es cierto? Estos pueden flotar, mucho aparte de que sean insectos livianos, esta capacidad térmica no les permite que se hundan. Otra característica es el elevado calor específico. El elevado calor específico es cuando hace falta mucho calor para elevar su temperatura y esto lo convierte en un estabilizador térmico del organismo. También vamos a ver el elevado calor de vaporización, que este es necesario para romper todos los enlaces de hidrógeno para pasar el líquido a gas. Otra característica es que tiene mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. ¿Esto qué significa? Que al flotar el hielo en el agua se va a formar una capa que va a ser superficial y va a conocerse como termoaislante que permite la vida bajo el agua.
Eh, También va a tener una densidad máxima, por eso es que el hielo va a flotar sobre ella. Eh, Otras características, bien, esas son las más importantes. En realidad, características y funciones del agua tiene como 7, pero esas son las más importantes. Mm, Como se los voy a pasar al grupo ese documento, al igual que los pasé a los alumnos antiguos, para que ustedes lo vayan chequeando. Y si tienen alguna duda me lo dicen en la siguiente clase. Bien, eso sería en cuanto al agua. Ahora vamos a pasar a lo que son las sales minerales. Bien, las sales minerales son sustancias que se pueden encontrar en los seres vivos de tres formas. Es decir, las vamos a encontrar precipitadas, disueltas o asociadas. Entonces, las sales precipitadas van a constituir las estructuras sólidas, las estructuras insolubles y con función esquelética. En cambio, en las sales disueltas es cuando los cristales en disolución se disocian en aniones y cationes y estos iones mantienen el grado de salinidad constante dentro del organismo y ayudan a mantener su pH. Y las sales asociadas o moléculas orgánicas, podemos decir como ejemplo que son las fosfoproteínas y los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, en las sales precipitadas, estas se encuentran cumpliendo una función estructural y van a dar consistencia a los huesos y también a los caparazones de los moluscos. En cambio, las sales disueltas se van a encontrar como aniones y cationes y van a cumplir importantes funciones reguladoras como, por ejemplo, evitar los cambios bruscos del pH, van a permitir la contracción muscular y también son los que transmiten el impulso nervioso. Además de eso, también controlan la entrada y salida del agua de las células y mantienen el equilibrio hídrico. Eso en las sales disueltas. Ya habíamos dicho que las sales disueltas se dividen en aniones y cationes, ¿sí? Entonces, acá tenemos las funciones importantes. Sus funciones son que van a evitar cambios bruscos del pH, cumplen una contracción muscular, transmisión del impulso nervioso, controlan la entrada y salida del agua de las células y mantienen el equilibrio hídrico. Eso estamos volviendo a repetir. Entonces, eso en cuanto a las sales disueltas. En las asociadas habíamos dicho que ejemplos de estas van a ser las fosfoproteínas y los fosfolípidos. Eso ya lo vamos a comprender más en el tema de los lípidos. Otra cosa en cuanto a las sales minerales, bien, creo que eso. Bien, voy a cambiar de diapositiva. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda?
Bien, pueden observar la presentación. Bueno, imagino que sí. Entonces vamos a continuar. Otra cosa que me estaba olvidando acerca de las sales minerales es que estas van a ser muy importantes en nuestra alimentación por las funciones que desempeñan en nuestro cuerpo. Las sales de calcio, por ejemplo, se van a encontrar en los huesos y dientes. Y su carencia de esta nos puede producir lo que es el raquitismo, que estos se encuentran en los siguientes alimentos, como ser la leche, el queso, el huevo, la zanahoria, la espinaca. También existen las sales de hierro, estas son las que dan color a la sangre y forman la hemoglobina, sin la cual no podría transportar el oxígeno ni el anhídrido carbónico. Y su falta podría provocar la anemia. Eh, También se encuentra esto en el hígado de ciertos peces, también en espinacas, yemas de huevo, carnes, etcétera. Bien, imagino que no tiene ninguna duda acerca de lo que hemos visto ya. Ya estamos avanzando, ya hemos visto lo que son el agua y las sales minerales. Ahora vamos a pasar a las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas van a estar compuestas por los carbohidratos, lo que vamos a tocar el tema de ahora. Los carbohidratos acá nos indica que están compuestos de carbono y agua. También los carbohidratos son llamados como hidratos de carbono o azúcares, ¿sí? Los carbohidratos son compuestos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Y estos se van a encontrar en la misma proporción que en el agua, pero esto no significa que trate de compuestos hidratados. Entonces, el término de glúcidos, también los carbohidratos se los conoce como glúcidos, viene del griego glicos, que significa dulce, pero no todos los glúcidos son dulces, por lo que los vamos a denominar como carbohidratos. Entonces, eso es para que conozcan también sus diferentes nombres de los carbohidratos. Tal vez en su examen les ponen qué son los glúcidos o indique las funciones de los glúcidos y ustedes no saben qué son los glúcidos. Entonces, los glúcidos son los carbohidratos o hidratos de carbono, entonces son lo mismo, ¿sí? Acá nos dice que estos se hallan ampliamente repartidos en la naturaleza y se van a clasificar en lo que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En los monosacáridos vamos a encontrar a los carbohidratos que van a ser más simples e importantes y que van a estar formados de átomos de carbono, que se los suele denominar como tetrosas, pentosas o hexosas. También las pentosas más importantes serían la ribosa y la desoxirribosa. Estas forman parte del ARN y del ADN. Entonces, aquí, mucho ojo con esto, la ribosa forma parte del ARN, en cambio la desoxirribosa va a formar parte del ADN. Eso es importante que ustedes sepan de diferenciarlo, ¿sí? Bien, eso en cuanto a los monosacáridos. También podemos decir aquí que las hexosas más importantes son la glucosa y la fructosa. Después vamos a tener a los disacáridos. Los disacáridos van a estar formados por la unión de los monosacáridos. Y como su nombre lo dice, encontraríamos a dos monosacáridos que estos van a estar formando ya los disacáridos.
Entonces, esto mediante un enlace covalente, que también se lo conoce como glucosídico. Esto es cuando se va a liberar una molécula de agua. Entonces, en acá los disacáridos más importantes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo. La lactosa va a ser el resultado de la glucosa más la galactosa. La sacarosa va a ser el resultado de la glucosa más la fructosa. Y la maltosa sería el resultado de la glucosa más la glucosa. Esta parte también es importante, se lo pueden anotar. Siempre se les suelo preguntar a todos mis alumnos, alguien al azar que me diga cuál es el resultado de la lactosa, de la sacarosa, para que así ustedes también practiquen. Entonces, no se sorprendan si a alguna clase digo un nombre y les pregunto esta parte, ¿sí? Esos son los disacáridos más importantes. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los polisacáridos. Los polisacáridos son la unión de muchos monosacáridos, generalmente, de la glucosa que carecen de un sabor dulce. Entonces, los polisacáridos pueden presentarse en dos formas, que son las lineales y las ramificadas. En las lineales vamos a tener a las más importantes, que son la celulosa. La celulosa es un componente de la pared celular de las células vegetales. Y la quitina, que la quitina está compuesto y forma parte, perdón, la quitina es un compuesto que va a formar parte de la capa externa de los insectos, ¿sí? No solamente de los insectos, también puede formar parte de nuestras uñas, y también de nuestro cabello. Entonces, vamos a ir ahora con las ramificadas. Las ramificadas van a estar formadas con una serie de ramas de monosacáridos. Entonces, estas van a ser las reservas de energía y en los animales van a ser almacenadas en forma de glucógeno y en las plantas en forma de almidón. Entonces, eso ya sería una función, ¿no es cierto? En donde en los animales se van a almacenar en forma de glucógeno y en las plantas en forma de almidón. Eso es también importante que lo sepan. Ahora vamos a seguir con sus funciones de los carbohidratos. Las funciones de los carbohidratos suelen ser variables, como podemos observar acá. Cumplen función como combustible celular. ¿Esto qué significa? Que la glucosa es la más utilizada por las células como fuente de energía. También tiene una función de almacén de reserva energética. Esto habíamos dicho que los vegetales almacenan sus células al almidón y los animales al glucógeno. Esa diferencia es importante que lo sepan. Otra función importante es que es un componente estructural. ¿Por qué? Porque la ribosa y la desoxirribosa va a formar parte de los ácidos nucleicos. Y la celulosa de la pared celular de las células vegetales y la quitina en la pared celular de los hongos, también en el exoesqueleto de los artrópodos, que estos serían los insectos. Bien, como podemos observar aquí, almacén de reserva energética, habíamos dicho que eso va a ser el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales, un componente estructural. ¿Por qué? Porque va a encontrarse la quitina, la ribosa, la desoxirribosa, que estos son los ácidos nucleicos, la celulosa, que va a ser la pared celular de los vegetales, y la quitina en la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos, ¿sí? Bien, otra cosa importante de los carbohidratos es su información nutricional. Bueno, una cantidad de carbohidratos que debemos consumir diariamente siempre va a depender de la cantidad de energía que la persona requiere
Esto según su edad, según su sexo, según su peso y la actividad que realiza. Y bueno, siempre es aconsejable que no se debe exceder el 50% de nuestras necesidades alimenticias diarias. Esto va para todos, ya sean carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a continuar con la siguiente biomolécula, que son los lípidos. Bien, los lípidos van a estar formados fundamentalmente por el carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son apolares o de baja polaridad, por lo que son prácticamente insolubles en agua, aunque algunos pueden ser solubles en disolventes orgánicos, como es el caso del éter o el cloroformo. Entonces, uno de los componentes que forma parte de la composición de muchos lípidos son los ácidos grasos. Estos son largas cadenas hidrocarbonadas que van de 14 a 24 carbonos con un grupo funcional carboxilo. Esto según la presencia o no de dobles enlaces en su molécula y pueden ser saturados si no presentan dobles enlaces e insaturados si presentan uno o más dobles enlaces. Bien, entonces los lípidos son los que representan a un grupo extremadamente heterogéneo de moléculas orgánicas que presentan como una de sus principales características en común su insolubilidad en compuestos polares como el agua. Los lípidos son también un grupo de compuestos que están ampliamente estigmatizados, ya sea por su papel en la acumulación de peso corporal, como en el desarrollo de dislipidemias. Sin embargo, no todos los lípidos participan en la acumulación de grasa. Eso es importante que ustedes lo sepan. Tampoco todos los lípidos están asociados con el desarrollo de la dislipidemias, es un poquito complicado pronunciar esto, que es una enfermedad, pero bueno, no se van a complicar con eso. Entonces, por el contrario, los lípidos, como por ejemplo los esfingolípidos, otros también participan en funciones que son claves y esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. También en los órganos y en los sistemas vitales como el cerebro y el sistema inmunológico o el tracto gastrointestinal. Entonces, estos lípidos se clasifican en grasas, ceras, fosfolípidos, esteroides, esfingolípidos y carotenoides, los que los vamos a describir a continuación, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos dice que los lípidos están compuestos de dos partes, una cadena de ácido graso y una cadena más de la glicerina. Entonces, también nos dice, nos indica cuando en las cadenas todos los enlaces extras del carbono están ocupados por un hidrógeno, se dice que el lípido es saturado.
También nos indica que cuando algunos de los mismos enlaces están libres, se dice que el lípido no es saturado. Entonces se cree que los lípidos no saturados son más saludables. Eso quiere decir que no hay suficiente evidencia científica que corrobore esa creencia. Entonces se lo puede conocer como una estrategia de mercado, simplemente. Bien. Ahora sí vamos a hablar de lo que son la clasificación de los lípidos. Vamos a encontrar las grasas. Las grasas van a estar formadas por la unión mediante enlace covalente que tiene un tipo éster. Y según su naturaleza de sus ácidos grasos, las grasas se clasifican en saturadas e insaturadas. Entonces, ojo, estamos hablando de las grasas, ¿sí? Las grasas se van a dividir en lo que son las saturadas e insaturadas. Las saturadas van a ser las que abundan en los animales y suelen ser sólidas a temperatura ambiente, ¿sí? Las insaturadas van a ser los aceites vegetales, los líquidos que se encuentran a temperatura ambiente, ¿sí? Este sería el caso de, no sé, el aceite de palta, el aceite que usamos en la cocina, el aceite de coco, entonces estos suelen encontrarse en estado líquido, ¿cierto? Esos serían los insaturados. Y los saturados serían, bueno, suelen ser generalmente sólidas, como es el caso de la mantequilla, la manteca. Bueno, eso en cuanto a las grasas. Ahora las ceras. Las ceras pueden ser algo semejantes a las grasas, pero poseen, en lugar de un trialcohol, un monoalcohol de su cadena larga. Entonces, las ceras cumplen funciones protectoras como el recubrimiento de las epidermis de las plantas. También protegen el conducto auditivo externo de los animales superiores. Esa suciedad que tenemos en nuestro oído también lo tienen los perritos, los gatos, etc. Esas son las ceras que nos protege de que entre cualquier basurita a nuestro oído. Entonces eso lo retiene ahí, lo podemos sacar. Las ceras también se encuentran en las frutas. No sé si se han dado cuenta, como es el caso de la manzana, del durazno, y bueno, de muchas frutas más. Esas son las ceras, ¿sí? Entonces vamos a pasar a los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a estar formados por una molécula de alcohol, como por ejemplo la glicerina, que va a estar unida por un lado a un grupo fosfato y por otro lado a los ácidos grasos. Entonces esto va a dar lugar a una estructura bipolar en la que uno de sus extremos va a llegar a ser apolar, es decir, va a ser hidrófobo. Y el otro polar, que sería hidrófilo, entonces va a ser una bipolaridad que les va a permitir actuar de barrera entre dos medios diferentes. Entonces, los fosfolípidos también forman bicapas lipídicas que son la base de las membranas celulares. No se olviden de eso, ¿sí? Vamos a pasar a lo que son los esteroides. Los esteroides son derivados de una estructura compleja que va a estar formada por varios anillos hidrocarbonados, como es el ciclopentano, el peridrofenantreno, que estos son totalmente insolubles en agua. En este grupo también se va a incluir un conjunto de compuestos de gran importancia biológica como el colesterol. Este es un componente muy importante de las lipoproteínas de plasma y la membrana celular externa de los mamíferos. Además del colesterol, va a incluir a las sales biliares, a la vitamina D y también algunas hormonas
que serían sexuales femeninas y masculinas. Bien, esos son los esteroides. Ahora los esfingolípidos. Los esfingolípidos van a estar formados por un ácido graso. Y existen tres tipos de esfingolípidos, que son los esfingomielinas, que contienen fósforo Inge, y se encuentran... ¿está moviendo la diapositiva o está en un lugar nomás? No, estoy en un lugar nomás, es que no tengo aquí los ejemplitos, pero se los voy a mandar aparte al WhatsApp, ¿sí? Ya. Ok. Bien, como les decía, los esfingolípidos se van a dividir en tres tipos, que son las esfingomielinas, que estas contienen fósforo y se encuentran en la mayoría de las membranas de las células animales, especialmente en las nerviosas, ¿sí? Después vamos a tener a los cerebrósidos y gangliósidos, que son glucolípidos que forman parte de las membranas de las células nerviosas. Esto en una transmisión química de los impulsos nerviosos de una célula a otra. Bien, esa es la división de los esfingolípidos. Esto les voy a pasar por favor después a su WhatsApp, es que ha habido un error en esta diapositiva y se ha cortado, no sé qué pasó, pero no están estos ejemplos. Eso se los voy a mandar por WhatsApp. Bien, ahora vamos a hablar de los carotenoides. Los carotenoides suelen ser de una consistencia oleosa, constituyen diversos pigmentos animales y vegetales, como ser el caróteno y la sactonfila, y estos carotenoides participan en el fototropismo de las plantas. Por ejemplo, cuando una molécula de caróteno se corta a la mitad, da origen a la vitamina A. Y bueno, existen lípidos que están unidos a proteínas específicas, que serían las lipoproteínas, que mantienen ambas propiedades. De igual forma son importantes por el papel que cumplen en ciertas membranas celulares, como las mitocondrias y retículo endoplasmático. Acá en esta imagen vamos a ver lípidos, sus estructuras. Acá tenemos la vitamina A, que habíamos dicho que esta se va a dar cuando se va a cortar la molécula del carote. Un momentito, chicos, ¿qué pasa esa bulla? Bueno, justo están pasando por mi casa esas campañas. Bien, continuando. Hasta esta parte de los carotenoides sería toda la clasificación de los lípidos. Entonces, en esta clasificación hemos hablado de las grasas, que estas se dividen en saturadas e insaturadas, ¿sí? Hemos hablado de las ceras, hemos hablado de los fosfolípidos, de los esteroides, de los esfingolípidos y por último de los carotenoides. Esa es la clasificación de los lípidos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de sus funciones, que de igual forma que los carbohidratos, los lípidos cumplen funciones importantes. Estas funciones son de reserva energética. Esto también de reserva energética también cumplen los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, para que se den cuenta, pueden asociar que en los lípidos y en los carbohidratos cumplen funciones de reserva energética. Obviamente van a ser diferentes.
pero para que se den cuenta. Reserva energética, ¿por qué en los lípidos? Porque los aceites y las grasas son una de las principales reservas energéticas de los animales. Un ejemplo de esto sería el oso inverno, ¿no es cierto? Entonces tiene que comer, tiene que acumular bastante grasa que le ayude en su proceso de invernación. Es por eso que duerme todo ese tiempo gracias a su alimentación que ha tenido y se mantiene estable, caliente, por la gran cantidad de grasa que esté acumulada. Ese es un ejemplo de la reserva energética. Otra función que cumplen los lípidos también es estructural. ¿Por qué? Porque en los fosfolípidos se constituye la base estructural de las membranas celulares. Aparte de eso, las ceras desempeñan funciones protectoras y de revestimiento. Es por eso que cumplen función estructural. También van a cumplir función reguladora. Esto porque algunas hormonas y vitaminas son esteroides que desempeñan funciones reguladoras de determinados procesos vitales. Bien, esas son las funciones importantes de los lípidos. Bien, ¿tienen alguna duda hasta esta parte? Sí, una consulta. Dijiste que la glucosa era estructural, ¿no ve? O sea, que formaba parte de algunas estructuras como el ADN. Y ¿La glucosa? sí, Sí. La ya. glucosa, esto es de los carbohidratos, ¿sí? En los carbohidratos la glucosa cumple función estructural porque va a estar, se va a encontrar en la ribosa y la desoxirribosa y va a formar parte de los ácidos nucleicos. Ya. Y vi una pregunta que decía que nos daba diferentes opciones y entre ellas estaba glucosa, galactosa y queratina. No sé si las tres son estructurales. Ah, eso es de un examen, ¿no es cierto? Sí, Ya. Eso lo vamos a compartir el día de mañana. Mm, Voy a compartir imagen de exámenes pasados y lo vamos a ir resolviendo conmigo, así para que ustedes no tengan dudas tampoco. ¿Sí? ya. Ya. Entonces, bueno, hasta aquí por favor chicos el día de hoy. Mañana vamos a continuar y a cada inicio voy a subir algunas preguntas, se los voy a listar de exámenes pasados y lo vamos a ir resolviendo conmigo, ¿sí? Después de esta clase les voy a mandar eh, preguntas que también son de exámenes y obviamente hasta dónde hemos avanzado y traten de ensayar las preguntas. Les voy a mandar preguntas del año 2000, bueno, cuando se pasaban los cursos prefacultativos en la universidad. Esos exámenes eran complicados, pero ahora he visto que esos exámenes se los están subiendo algo difíciles de biología. Entonces, qué mejor que los exámenes pasados que cuando se pasaba las clases prefacultativas de la SANSI. Entonces, con esas preguntas ustedes también ya se van a ir asociando mejor y no le van a tener miedo a su examen, porque sí he visto que les han subido preguntas un poco complejas en su primera opción, que nada que ver, han sido malos esta vez. Entonces eso chicos, después de esto les voy a mandar una pregunta prefacultativa, ¿sí? Nos vemos el día de mañana a las 6:30. Vamos a continuar con las proteínas. Yo me dije, Ok.
Chao, 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 chicos. Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao, Inge. Chao, chao. Hasta luego.